efectivamente se abrieron las sesiones en el Congreso, dio inaugurado el año legislativo, un discurso que arrancó a eso de las 12 del mediodía, habrá durado algo más de una hora, básicamente con algunas cosas que habíamos charlado la última semana. Eje en la cuestión económica, particularmente en el tema de la deuda. Te agregaría además la cuestión de la reforma de la justicia federal, a la cual el presidente le dedicó varios párrafos, y lo que tiene que ver con la propuesta de ley de la intervención voluntaria del embarazo, que hacia el final del discurso también planteó. Varias de las cuestiones, fue muy contundente con la cuestión de la deuda. Te diría que además fue un discurso muy institucional. A ver, propuso la conformación del Consejo Económico Social, el Programa de Innovadores de Gobierno, la Agencia Federal de Impacto Político, el Consejo Nacional Relativo a Malvinas y el Consejo para Afrontar la Justicia. ¿Por qué lo menciono? Porque fue básicamente un discurso donde el presidente planteó para adelante cuáles son sus propuestas y diría que lo que tuvo fue una gran carga, una carga significativa en términos institucionales. Habló del Fondo Monetario Internacional, una duda que teníamos la última semana respecto de las retenciones, Mauro, ¿te acordás? Si efectivamente iba a quedar en 30 o subía a 33 la soja, el presidente dijo, de 25 cultivos solo estamos discutiendo uno, no anunció el aumento al 33%, dijo, estamos discutiéndolo con el sector agropecuario, esperamos que tengan responsabilidad al respecto. En conclusión, acá lo tengo, este fue el discurso, nos dieron a nosotros. En dos palabras, ¿qué recibiste, Alberto? Y básicamente, ¿cómo lo definís? A ver, creo que fue un discurso mucho más contundente que el del inicio de su propio gobierno. ¿Que a dónde iba? ¿A dónde fue? Bueno, me parece que en términos económicos, básicamente hizo referencia a la discusión de la deuda. Dijo, nosotros vamos a discutir de manera muy seria. Queremos acordar, pero no vamos a pagar con el hambre del pueblo. Habló de precios, habló de defender constantemente al pueblo, digamos, a los sectores más marginados, justificó sus decisiones, hizo un relato de todas las decisiones en materia económica que tomó el gobierno. Al lado de él estaba Cristina, hierática, digamos, impasible, la misma cara de vicepresidenta que tiene, sin acercar nada al discurso. Digamos, ¿qué es lo que te gustó tanto del discurso? No, me parece que tuvo definiciones muy claras. Definiciones muy claras. Por ejemplo. Bueno, a ver, habló del nunca más de la deuda, ¿no? Que puede ser una enunciación, pero fue muy contundente en ese aspecto. En lo que tiene que ver con la reforma de la justicia, hizo un repaso. La verdad, para los que no nos dedicamos a la cuestión jurídica, creo que algunas cosas se nos escaparon. Le dedicó bastante tiempo a esa cuestión, hablando incluso de cuestiones procesales, que creo que son materia para desandar, para el debate, pero fue muy claro, hizo una revisión crítica respecto del rol de la justicia en los últimos tiempos y por qué hacía justamente esta propuesta, y me parece que con lo de la interrupción del embarazo, la ley que pretende promover el propio Eso fue lo más fuerte que anunció. Y yo creo fue que lo más aplaudido, lo que más conmovió, se pararon de pie, lloraron algunas mujeres, lo vi mucho eso. Lejos lo más aplaudido, lejos lo más aplaudido. ¿Por qué? Porque fue muy audaz, ¿no? Y me parece que sí, me parece que la Argentina es una medida muy audaz esa, ¿no? Sí, y además había alguna especulación con que podía decir algo, pero la verdad que fue muy contundente, no anduvo con grises, no trató de usar eufemismo, fue muy claro en la propuesta respecto a la intervención. ¿No hubo anuncio de jubilados? No, justificó, no hizo ningún anuncio, justificó, dijo, en una Argentina donde hay profundas desigualdades, las medidas que nosotros tomamos trataron de ayudar a los jubilados de menores ingresos y además justificó justamente la propuesta que hizo y que se votó media sanción esta semana de la ley en contra de las jubilaciones de privilegio. Va una parte del discurso de Annalisa Hernán que lo sabe al pie de la letra. Venga. La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que aquellos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921, la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. 100 años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto
y que recurren a él Para que Hernán le explique lo más importante a la gente que no lo vio, que vuelve que a las 5, hay mucho fútbol, pero hay alguna gente que se quedó. ¿Qué bueno, dijo? A ver, estábamos viendo uno de los ejes centrales del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Básicamente planteó una ley de interrupción voluntaria del embarazo, básicamente una ley que permita el aborto. Fue más contundente de lo que uno podría haber imaginado previamente. Se especulaba con que podría hacer algún anuncio, pero básicamente fue muy concreto, no hizo grandes variaciones a la postura general de aquellos que han promovido justamente la ley del aborto anteriormente. Varias otras cuestiones, me parece que la cuestión de la ley que promueve para modificar la justicia federal también tuvo mucha significación. Básicamente propone unificar el fuero federal penal ordinario y federal justamente, y pasar de 12 jueces federales a cerca de 50. Esto es una modificación sustancial. Hoy los jueces federales tienen muchísimo poder. Eso de alguna manera, bueno, habilitaría una discusión un poco más amplia. Hizo referencia a que justamente cuando se sorteaba, por ejemplo, alguna causa, siempre caía en algún juzgado en particular, cosa que suele ocurrir en la justicia federal. Y el otro eje más importante en el discurso ha tenido que ver con la cuestión económica, básicamente con la discusión de la deuda. ¿Sabes, Mauro, que en el discurso le agradeció al Papa Francisco? Sí. Dijo, quiero agradecerle al Papa Francisco porque ha hablado en recurrentes oportunidades de lo que llamó él, lo que llama el propio Papa, economía con alma. Es decir, una economía que no se olvide que existe, en este caso los argentinos, que existe la persona de a pie. Planteó la propuesta de una nueva ley de hidrocarburos. No hizo o no dio especificaciones al respecto, pero dijo, vamos a promover una nueva ley de hidrocarburos, de desarrollo hidrocarburífero en la Argentina. Habló de que había mucho consenso. Cuando habló de la deuda dijo, nosotros fuimos a ver, o yo fui a ver a distintos presidentes de distintos lugares del mundo, hubo mucho consenso en la situación crítica que está en la Argentina y además consenso en la responsabilidad compartida en esa situación respecto del Fondo Monetario, de los bonistas y del gobierno anterior, dijo. Es decir, repartió esa responsabilidad. Yo haría hincapié en algo que viene diciendo Alberto Fernández, que es la responsabilidad que tiene el fondo, particularmente en esta cuestión. Bueno. Diría que agregó a los bonistas, además, de lo que tiene que ver con el gobierno anterior. Y una cosa que pasó casi desapercibida, pero que fue significativa, también dijo, desde el Banco Central de la República Argentina estamos trabajando para investigar quiénes tomaron deuda en los últimos años y para qué se usó esa deuda. En el último tiempo hubo un debate respecto de si se tenía que investigar justamente la deuda o no. Bueno, hizo referencia a que encomendó al Banco Central justamente a analizar estas cuestiones. Habló de los precios, habló del Consejo Económico-Social, bueno, en fin. A las 7 vamos a repetir todo. ¿Te vas a quedar? ¿Y qué haría yo sin vos? ¿Quién me explicaría? Con Valeria quería